pecados en la cruz del Calvario, dice el Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Vamos a leer en San Juan, capítulo 3, versículo 16. Gracias al Señor. Este versículo nos resume la gran obra de amor que Dios, por medio de su Hijo amado, ha mostrado a este mundo, enviándolo para traernos un mensaje de salvación que se llama el Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas de salvación para el pecador, o buenas noticias de salvación. ¿Por qué? ¿Por qué noticias? Porque sabemos que por causa del pecado el hombre quedó separado de Dios y sentenciado a una condenación eterna, porque esa es la paga del pecado. Dice el Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el hombre que viene a este mundo nace destituido de la gloria de Dios, porque nace en pecado. Y el que nace en pecado, nace en condenación. Pero el Señor, en su amor, en su misericordia, Él previó un plan de salvación para el pecador. Desde que el hombre pecó allá, ya el Señor ofreció una salida, una solución a nuestros pecados, prometiéndonos una simiente que nacería de una mujer. Esa mujer fue una virgen, a cual el Señor escogió, ¿verdad?, para que ella concibiera en su vientre al Salvador del mundo, nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Y Él apareció a este mundo por su misericordia para con la humanidad, porque el Señor dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todo pecador, para poder ser perdonado, para poder ser justificado, para poder ser santificado, tiene que arrepentirse. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón. El perdón solamente lo ofrece Dios al pecador que se arrepiente. ¿Por qué tiene que arrepentirse? Porque ha vivido ofendiendo a Dios con su vida de pecado. Todos hemos ofendido a nuestro Dios por haber nacido con este cuerpo de pecado. Por eso dice la palabra del Señor allá en San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Dos pasos importantes que tiene que dar el hombre para poder ser perdonado, para poder librarse de las consecuencias de su pecado, para escapar del juicio eterno que le espera al pecador que no se arrepiente. Y por eso decía, ¿verdad?, Jesús en su ministerio, cuando inició su ministerio en esta tierra, hace cerca de 2000 años atrás, cuando ya él tenía 30 años, porque su ministerio lo empezó a los 30 años, aunque desde su niñez ya él estaba consciente de su condición divina, pero no fue sino hasta los 30 años cuando él inició este ministerio de predicación del Evangelio. Y por eso dice la palabra del Señor, después que Juan el Bautista cumplió su ministerio de abrir ese camino, ¿verdad?, para que Jesús luego entonces comenzara la predicación. Por eso dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. El Evangelio no es una religión, el Evangelio no tiene sobrenombre. El Evangelio sencillamente es el Evangelio, es el mensaje de salvación
para el pecador. Las denominaciones las inventaron los hombres, pero el Evangelio no tiene sobrenombre ni tiene apellido, sencillamente es el Evangelio. Y eso es lo que predicamos, el Evangelio que Jesús predicó, ¿verdad? Por eso dice el Evangelio del reino de Dios. ¿Y en qué consistía esa predicación? ¿Cuál era el principio básico de esa predicación? Dice, el tiempo es cumplido, porque todo tiene su tiempo. Transcurrieron 4.000 años para que se cumpliera esa promesa. Desde que el hombre pecó, cerca de 3.000 años tuvieron que transcurrir para que se cumpliera esa promesa de Dios que hizo cuando el hombre pecó. Y por eso dice, el tiempo es cumplido. Todo tiene su tiempo delante del Señor. Hay un tiempo ya definido en el cual este mundo tendrá la oportunidad de buscar a Dios, pero su tiempo está llegando a su fin, porque el Señor así lo dejó establecido, que este mundo tiene un final, y ese final está llegando ya a su momento de cumplimiento. ¿Cuándo será? No lo sabemos, porque el Señor dice, el día y la hora nadie lo sabe. Todos los que se han metido a pronosticar cuándo sería el fin, todos han fallado. Una religión que ha pronosticado o falsamente profetizado más de 4 veces la venida del Señor y no se ha cumplido. Otra religión, y así de tiempo en tiempo se levantan personas diciendo, en tal fecha es el fin del mundo, en tal fecha viene Cristo. No dice la palabra de Dios y nosotros tenemos que creer en lo que dice la Biblia. Por eso Jesús decía, el que cree como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Hay que creer como dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Nadie sabe cuándo Cristo vendrá, pero sí dejó señales acerca de los últimos tiempos. Entre esas señales el Señor habló de que la ciencia sería multiplicada, de que la maldad sería multiplicada, de que habría muchos acontecimientos que no se dieron en el pasado. Y estamos viendo cómo se han ido cumpliendo al pie de la letra todas esas señales. Por lo tanto, por las señales es que nosotros podemos darnos cuenta que la venida de Cristo está muy cerca. No el fin del mundo, porque después que Cristo venga a levantar a su iglesia, todavía quedará un tiempo más aquí en este mundo. Más o menos 1000 y resto de años quedarán hasta el fin de todas las cosas. Entonces, el Señor todo lo tiene ya organizado, planificado, todo Él tiene definido en su tiempo. Y por eso decía aquí, el tiempo es cumplido. El tiempo, ¿qué tiempo se cumplió? De la promesa del advenimiento de un Salvador a este mundo. El tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. ¿Y cuál es el llamado? Arrepentidos, dice, y creer al Evangelio. Bueno, hay gente que dice, yo no tengo nada de qué arrepentirse. Bueno, tendrá que arrepentirse ya cuando sea tarde. Hay un dicho en el mundo que dice que de arrepentido está lleno el infierno. Pero ya iba a ser tarde, como el rico, ¿verdad? Que cuando ya estaba en el tormento eterno, entonces ahí fue que clamó, entonces ahí fue que pidió que lo enviaran a predicar a su familia que todavía estaba en esta tierra, pero ya era tarde. Hoy es el tiempo. Por eso dice la palabra del Señor, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. No hay que endurecer el corazón al llamado del Señor, a la invitación que Él nos hace. Él nos ama y Él no quiere nuestro mal, Él quiere nuestro bien. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Siendo el Rey de Reyes, siendo el Señor de señores, siendo el Todopoderoso, se humanizó en su Hijo Jesucristo. Y nació como el más pobre de todos los pobres. Él pudo haber nacido en cuna de ricos. Él pudo haber nacido en un principado, pero Él nació en un lugar humilde,
¿Cómo se llamó ese lugar donde nació? Un pesebre. Allí fue que nació el Salvador del mundo. ¿Qué es un pesebre? Un lugar donde comen los animales, las vacas, los caballos. Allí tuvo que nacer el Salvador del mundo. Ese pesebre simboliza tu corazón y el mío, cargado de inmundicia, de pecado, de maldad, de odio, de deseo de venganza, de maledicencia, de fornicación y de tanta basura del diablo, ¿verdad? Y allí Él quiere nacer en el corazón de cada uno de nosotros. Ahí Él quiere nacer ahora. Él nació allá en un pesebre y Él no nace todos los años. Él nació una sola vez. La gente habla del niño Dios. No, Él no es ningún niño. Allá cuando nació en el pesebre era un bebé, ciertamente, pero ya eso han transcurrido 2000 o cerca de 2000 años, según la genealogía bíblica, ¿verdad? Porque según el calendario greco-romano son 2000 años, 2022 años. Pero según la genealogía bíblica no se ha cumplido esos 2000 años porque son 6000 años que están establecidos antes de que Cristo venga a buscar a su iglesia. Y antes de Cristo transcurrieron 4000 años. Y después de Cristo tienen que transcurrir 2000 años. Que es un cumplimiento de los 6 días de la creación. Esos 6 días de la creación son tipo profético de los 6000 años en que el mundo o el hombre estará sobre esta tierra, gobernando este mundo. Pero ya está llegando a su final, ya está muy cerca ese tiempo. Dice la palabra del Señor, de tal manera amó, dando a su Hijo. Tuvo que pagar un alto precio por tu pecado y el mío. Tuvo que entregar su vida en un holocausto, en un sacrificio expiatorio, porque ninguno de nosotros podíamos pagar por nuestros pecados. No hay sacrificio, no hay ofrenda, no hay obra que el hombre pueda hacer para escapar de la condenación eterna, para pagar por sus pecados. Ese sacrificio que el hombre se ha inventado por ahí, de irse de arrastra, de rodillas y cuantas cosas, esos no son sacrificios a Dios. Dios no manda hacer esos sacrificios. Más bien dice la Biblia que esos sacrificios son a los demonios, no a Dios. Así dice la palabra del Señor en un versículo aquí en 2 de Corintios. Dice lo que los gentiles sacrifican, 10:20. Lo que los gentiles, es decir, la gente, ¿verdad? Sin el conocimiento de Dios, dice, sacrifica. A los demonios los sacrifican y no a Dios. Por eso es que nadie se convierte con esos sacrificios. Nadie deja el pecado con esos sacrificios. Nadie nace de nuevo, como dijo Jesús. Tienes que nacer de nuevo, porque el que no naciera otra vez no puede entrar en el reino de los cielos. Es decir, tiene que dejar esa vida pasada, esa vida de pecado y empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Pero esos sacrificios no convierten a nadie. Jesús es el único que pudo hacer el sacrificio por ti y por mí. Y por eso ahora lo que nosotros tenemos que hacer es recibir ese sacrificio de Jesús que hizo por ti y por mí, entregándonos a Él, reconociéndolo a Él como nuestro Señor y Salvador personal de nuestra vida. Y el sacrificio que Él hizo es el que puede limpiarnos de todos nuestros pecados. Es el que nos puede hacer aptos para su reino. Es el único que nos puede limpiar de nuestra culpa. Y Él lo hizo. No se necesitan más sacrificios por el pecado. Porque con ese sacrificio hizo perfecta todas las cosas. Y ya no se necesitan más sacrificios. Él pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y ese es el amor del Señor. Solamente Él quiere que ahora usted y yo nos rindamos a Él, nos entreguemos a Él, le aceptemos como nuestro único y suficiente Salvador personal de nuestras almas, para que Él sea el que gobierne nuestras vidas.
y regirnos por su palabra, para obedecerla, para guardarla. Nosotros no tenemos la fuerza para guardar su palabra, para vivir esa vida de santidad a la cual Él nos ha llamado. Pero por eso, al que se rinde al Señor, al que se entrega a Él, Él le da su Espíritu Santo. Pone el Espíritu Santo, Dios, en el corazón del creyente que le recibe. Y ese Espíritu Santo es el que lo va a ayudar, es el que lo va a guiar, es el que le va a dar la capacidad para poder vivir una vida digna de un verdadero hijo de Dios. Porque para ser hijo de Dios hay que recibirle, hay que entregarse a Él. Así lo dice la palabra del Señor. Dice aquí en San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. No somos hijos de Dios porque nacimos de papá y de mamá. No soy hijo de Dios porque soy hijo de Hipólito Teruel. Usted no es hijo de Dios porque es hijo de Andrés, qué sé yo. Somos hijos de Dios cuando le recibimos en nuestros corazones. Y la prueba de que usted verdaderamente es un hijo de Dios es que posee el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Por eso dice, mas a todos los que le recibieron, hay que recibirle. Hay que entregarse al Señor, hay que aceptarle al Señor de corazón. Los que le reciben, dice, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que no todos son hijos de Dios. Hay condiciones para ser hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, ¿por qué? Porque todos fuimos creados por el poder de Dios. Por su poder se hizo toda la creación, no solamente de los humanos, sino de todos los seres que hay en esta tierra, ¿verdad? Dice, a los que le reciben, a los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que creen en su nombre. Hay que creer en Jesús, pero creer de corazón. Y si yo creo en Dios, yo le creo a Él. Y yo le creo a Él porque creo en su palabra. Y si creo en su palabra, entonces yo guardo su palabra, vivo su palabra, obedezco su palabra. No digo, eso es muy duro, eso yo no lo puedo guardar, eso no lo puedo obedecer. Él nos capacita para guardar su palabra. Él nos da su Espíritu Santo. Por eso dice, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Por medio del Espíritu Santo, Él pone temor de Dios en el corazón de cada creyente para que no se aparte de Dios, para que se guarde para Dios, para que le sea fiel al Señor. Por eso dice la palabra del Señor, el versículo inicial, ha dado a su Hijo unigénito, Jesús. Dice, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. No hay condenación para el que cree en Jesús. Hay promesa de vida eterna. Pero creer en Jesús no es creer de los dientes para afuera, es creer de corazón. Porque de creer de labios, pues dice la Biblia que hasta los mismos demonios creen en Dios también. Pero eso no los cambia ni dejan de ser por eso lo que son. Dice la palabra del Señor aquí en Santiago, ¿tú crees en Dios? 2:19 Santiago. ¿Crees en Dios? Porque toda persona, generalmente, hay los llamados ateos que cuando están en problemas también claman a Dios, ¿verdad? Ahí entonces se acuerdan que existe Dios, pero son ateos porque están enojados con Dios. Pero toda persona dice creer en Dios, ¿verdad?
Pero la palabra del Señor nos dice que es con el corazón que se cree en Dios. Dice, con el corazón se cree. Es con el corazón que Dios quiere que tú creas en Él. Y entonces con tu boca confiesas que Jesús es tu Salvador. Dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Con el corazón se cree, es decir, que eso tiene que nacer de mi corazón. Yo tengo que estar plenamente convencido que soy pecador y que necesito de Jesús y que mi vida sin Él no vale nada. Yo lo necesito a Él, yo creo en Él y me propongo a servirle, a obedecerle, a guardar su palabra, porque el Señor dice que si yo no guardo su palabra, yo soy mentiroso. Dice un versículo aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 5. Amén. Y esto sabemos que nosotros que hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Amén. En esto sabemos, dice, que le hemos conocido. ¿Cuándo conocemos a Jesús? Hay gente que dice, ¿tú conoces a Dios? ¿Cómo tú sabes que existe Dios? Eso es una experiencia personal de cada uno. Cada uno que cree es testigo de la obra que Dios ha hecho en su vida. Cada uno de los que cree siente en su vida esa obra perfecta del Señor, ese auxilio de Dios, ese amparo del Señor, esa convicción, esa fe, porque eso es lo que es fe. Dice el Señor, fe, ¿qué es fe? Fe es la sustancia de lo que se espera, de las cosas que no se ven. Físicamente no lo hemos visto porque Él se fue físicamente. Jesús es la imagen del Dios invisible, pero Él ascendió a los cielos después que resucitó. 40 días después que Él resucitó, Él ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Pero lo hemos conocido por la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo hemos conocido por su palabra, porque aquí Él nos ha dejado su palabra. En la Sagrada Escritura está perfectamente manifestada la obra, la voluntad, el deseo, el amor, la bondad, el cuidado, el carácter y todo lo que es Dios, ¿verdad? En su palabra. Por eso dice, en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Y no son 10 mandamientos, es su palabra, el evangelio, el mensaje de salvación. Dice, el que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Entonces la prueba de que usted ha creído es que guardamos su palabra, guardamos sus mandamientos, ¿verdad? Por eso dice el Señor, con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión. Después que en mi corazón nace esa convicción, ese reconocimiento, ese arrepentimiento, ¿verdad? Por mis pecados. Estoy perdido por causa de mis pecados y necesito el perdón del Señor. Entonces yo me rindo a Jesús. Y Él en su amor, en su misericordia, que no quiere que nadie se pierda, Él me da su mano misericordiosa, me da su mano bondadosa, me da su gracia salvadora. Y por la fe soy salvo. Es por la fe, porque la salvación es por fe. Es por fe. ¿Sí? Y fe es creer de todo corazón, ¿verdad? Y por eso dice la palabra del Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Y por eso, allá en el mundo antediluviano, solamente Noé predicó 120 años, pero ahora el Evangelio se viene predicando hace cerca de 2000 años. Él no tarda su promesa, como algunos dicen la tienen por tardanza, sino que Él es paciente.
no queriendo que nadie se pierda, sino dice que todos procedan al arrepentimiento, como nos dice la palabra del Señor aquí en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 9 y 10. El Señor no tarda su promesa, algunos la tienen por tardanza, no queda paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 10. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes fuegos, y los elementos haciéndolos serán deshechos, la tierra y las cosas que en ella están serán quemadas. Un día todo esto terminará, todo esto llegará a su final. Y decía el apóstol Pedro, el Señor no tarda su promesa. Quizás para nosotros es demasiado el tiempo, ¿verdad? Que desde ya cerca de 6.000 años que Él prometió esto. Y estamos en esta tierra cerca de 2.000 años. Para nosotros es mucho tiempo. Pero la Biblia dice que delante de Dios 1.000 años son como un día. Porque para Dios no existe el tiempo. Y un día son como 1.000 años. El tiempo es para nosotros. Para Dios no existe el tiempo. Por eso dice el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. El hecho de que hayan transcurrido 2.000 años que Él haya prometido que iba a volver, no es que Él se olvidó, o de que Él es mentiroso y Él no va a cumplir. Dice la palabra del Señor que Dios no puede mentir. Sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. Él no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino dice que es paciente. Él tiene paciencia contigo, conmigo. Él nos perdona cada vez que nos humillamos delante del Señor, cada vez que nosotros buscamos su misericordia. Él no nos rechaza. Dice que sus misericordias son nuevas cada día. Si no fuera, dice, por su misericordia, ya hubiéramos sido consumidos o destruidos. Pero sus misericordias son nuevas cada día, porque Él no quiere que nadie se pierda. Por eso dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan. Este llamamiento es para todos, esta invitación es para todos. Unos la reciben, otros la rechazan. Pero Dios tiene sus brazos abiertos para todos. Por eso dice, de tal manera amó al mundo. Cuando dice el mundo, no es a la circunferencia de la tierra, sino a los seres humanos, a nosotros. Es que Él nos ama, al mundo. Dice la palabra del Señor, que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, dice, vendrá como ladrón en la noche. ¿Por qué dice así? Porque el ladrón no avisa para llegar. Porque si él avisara, bueno, cada uno se arma con lo que puede, ¿verdad? Esta noche llega, así que cada uno agarre su garrote, pero no, él no avisa. Él no avisa, dice que así también vendrá el Señor. Él no va a avisar. Mas el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto parece indicarnos que la tierra va a ser consumida por tantas bombas atómicas que el hombre ha construido para su propia destrucción. Y va a haber una explosión a nivel mundial que va a ser una catástrofe, ¿verdad? En todo el mundo. Dice que los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, dice el versículo 12. Los cielos, dice, serán, los mismos cielos serán encendidos, dice la palabra del Señor. Y serán deshechos, y los elementos, siendo abrazados, se fundirán. Y habrá para su pueblo, para los salvados, una tierra nueva y un cielo nuevo, donde morará la justicia. Leamos, versículo 13. Esperamos cielo nuevo, dice, y tierra nueva.
según sus promesas, todo esto tiene que terminar. Todo esto tiene que acabarse con toda la maldad que hay en el mundo. Todo esto tiene su final. Dice el apóstol, por lo cual, oh amados, esto es para los que creen en la palabra, ¿sí? Porque la salvación es para los que creen. Y por eso el Señor habla con los que creen, con los que aman al Señor, con los que creen en su palabra, ¿verdad? Dice el versículo 14, ¿qué nos toca a nosotros? Hablando el Señor con su iglesia, por lo cual, oh amado, dice, estando en esperanza de estas cosas. ¿Qué esperanza? Un cielo nuevo y una tierra nueva donde morará la justicia. Estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de Él, de Jesús, sin mácula y sin reprensión, en paz. Pero ese trabajo de hallarnos sin mácula, irreprensibles y en paz, Dios lo hace en nuestras vidas, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra. Él es el que hace este trabajo. Solamente nosotros tenemos que dejarnos guiar por Él, tenemos que dejarnos enseñar por Él, tenemos que ser obedientes a su palabra. Y Él hace ese trabajo, porque así lo dice la palabra del Señor. El que comenzó en vosotros la buena obra, dice, Él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Estamos confiados de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando confiado de esto, hay que tener esa confianza. Dios me invita a mí que yo me arrepienta, que yo me entregue a Él, que yo le acepte y me deje guiar por Él, me deje enseñar por Él. Oiga la voz del Espíritu Santo que habla en la vida de cada creyente que le ha recibido. Dice el apóstol, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces hay una promesa. No todo termina con la muerte. La muerte es un paso hacia la eternidad. Esta vida terrena es pasajera. Esta vida terrena, humana, es, dice el Señor, como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y por causa del pecado, tenemos que ir a la muerte, a la tumba. Pero nosotros somos seres tripartitas. Estamos constituidos de cuerpo, de alma y de espíritu. El cuerpo es visible, es material. El alma es invisible porque es espiritual. Y ella nunca muere. El alma nunca muere. Ahora, hay una religión que dice que nosotros no tenemos alma. Y dice que nosotros somos, un día le dije a una de estas personas, ¿usted qué me dice de la resurrección que habla la Biblia? Que todos tenemos que resucitar un día, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Dice, no, eso está ahí para algo alegórico. ¿Sí? Nosotros somos como cualquier animalito. Digo, animalito es usted. No, nosotros no somos animales, nosotros somos seres espirituales. Por eso dice, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, de Dios. Un caballo y una gallina no es hecha semejanza de Dios, nosotros sí. Sí. Nosotros, Dios nos hizo para que seamos eternos, pero por causa del pecado vino la muerte física. Pero la muerte es un paso hacia la eternidad. Y hay dos eternidades. Por eso dice el Señor, allá en un versículo dice, e irán estos a la vida eterna y los otros a la condenación eterna. Son dos eternidades. Y es en esta vida donde nosotros tenemos que decidir dónde vamos a pasar la eternidad. Leamos ese versículo. Muchos de los que
Gracias al Señor. Muchos de los que duermen. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, algunos estaremos vivos. Por eso dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, serán despertados. Dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces nosotros ahora, en esta vida tan corta, en esta vida pasajera, es donde tenemos que decidir dónde vamos a pasar la eternidad. Si recibimos a Jesús, caminamos por la senda estrecha que Él nos trazó, nos dejamos guiar por su Espíritu Santo, Él nos promete la vida eterna. Por eso dice la palabra del Señor, el que oye su palabra y cree, dice, tiene vida eterna. Leamos San Juan capítulo 5, versículo 24. Oye mi palabra, por eso es necesario oír la palabra de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios? El catecismo, la Sagrada Escritura. Aquí está la palabra de Dios. Entonces, el que oye mi palabra y cree. Ahora, el incrédulo que dice, este es como un papel que está pegado a lo que le pone. El libro no tiene la particularidad que tiene, o este libro tiene la particularidad que no tiene ningún otro libro. Este libro fue escrito en un periodo de 1600 años. 1600 años, donde usted va a encontrar un libro donde intervinieron 48 escritores de diferentes épocas, en diferentes circunstancias, y ha sido el libro más perseguido y ha perdurado hasta el día de hoy porque Dios con su mano poderosa lo ha conservado. Hoy la Biblia está escrita en más de 500 idiomas y dialectos para que esté al alcance de toda persona. Ningún libro tiene la particularidad que tiene las Sagradas Escrituras. Esta es la palabra de Dios y por eso dice el Señor, el que oye mi palabra y cree, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Pero dice el versículo 28 y el 29. Hay dos resurrecciones. ¿En cuál quieres estar? Ahora es la decisión. Este es el tiempo de la decisión. Dice el Señor, no maravilles de esto. O sea, nadie se admire de esto. Nadie lo vea como algo imposible. Porque vendrá ahora, dice, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida eterna. Y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Todos tendrán que resucitar. Nosotros queremos resucitar para vida eterna. ¿Cuántos queremos resucitar para vida eterna? Por eso el Señor dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. Es el día, el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de servir a Dios. El tiempo se termina. Así como el Señor cumplió el tiempo de su venida, de su primera venida, cuando vino a predicar el Evangelio, así está el tiempo ya llegando al ocaso. Estamos en el ocaso de su segunda venida, cuando Él vendrá entonces, dice, a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Y quién es enemigo de Dios? El que prefiere vivir en el pecado, el que rechaza el amor del Señor. Por eso dice, esta es la condenación, porque la luz, ¿y la luz quién es? La luz es Jesús. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. San Juan 3, 19.
Sí, la persona decide, prefiere vivir en el pecado, en la ignorancia espiritual, en la religión. El evangelio no es una religión. Bueno, esa es su decisión. Las personas generalmente dicen, no, yo tengo mi religión. Bueno, yo tengo a Cristo en mi corazón. Porque desde que existe el hombre, existe religión, y el hombre siempre, a pesar de su religión, vive en fornicación, vive en borrachera, vive en brujería, vive en idolatría, y eso no cambia. El único que puede cambiar la vida de una persona se llama Jesús. Es el único, Él es el poderoso para hacerlo. Por eso dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios renueva la vida de aquel que se rinde a Él, de aquel que le acepta, de aquel que se entrega a Él. Pero eso es decisión personal. Dios nos ha dado algo que se conoce como el libre albedrío. Usted decide. No somos robots para que el Señor nos maneje como Él quiere. Él nos dio a nosotros la facultad de decidir. Usted y yo decidimos. ¿Qué camino tomar? ¿El camino de la condenación o el de la salvación? Dice el Señor, son dos caminos. Religiones hay muchas, pero son dos caminos. Y dice el Señor, dos puertas. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Pero ancho y espacioso es el camino que lleva a perdición, y muchos van por él, porque no quieren la estrechura del camino del Señor, del camino de la salvación. Así lo decía Jesús en San Mateo. Entrar, Él nos invita, usted decide si entra o no. Mire que ya Noé le invitó a la gente que entraran al arca, y la gente entró. Es que esa arca estaba muy fea. Dice que estaba pintada de brea y estaba llena de animales. Pero el Señor la mantuvo abierta 7 días después que anunció que entrara Noé con su familia. 7 días más. Pero nadie quiso entrar. Solamente entró Noé y su familia y un poco de animales. El resto no quiso entrar. Hoy la puerta es Cristo, ya no es esa arca. Por eso dice una alabanza, la puerta es Cristo para entrar al reino celestial. Si quieres tú participar, apártate del mal. ¿Por cuál camino va? Si tú resuelto estás, bien sabes que a Jesús tu cuenta le vas a dar. ¿Por cuál camino va? Son dos caminos los que van hacia la eternidad. El más angosto es de Dios y el ancho es de Satán. ¿Por cuál camino va? Si tú resuelto estás, bien sabes que a Jesús tu cuenta le vas a dar. ¿Por cuál camino va? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el camino que conduce hacia la salvación, hacia la vida eterna. Es Jesús, no hay otro. Por eso dice su palabra, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es María, no es Pedro, no es Judas, es Jesús, el único intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y dice en San Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14.
Pocos lo hallan. ¿Y por qué pocos lo hallan? Porque pocos entran. ¿Sí? El camino de la salvación no es de mucho, es de poco, lastimosamente. Aunque la oportunidad está para todos, pero es de poco. Dice, entrad por la puerta estrecha. Esa puerta es Jesús. Y Él nos dice que entremos. Él mismo lo predicó. Él mismo cuando estaba aquí, por eso está en San Mateo, donde están los evangelios, donde está lo que Jesús mismo predicó. Entrad por la puerta estrecha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición. Ahí cabe el hombre con 3 mujeres, con 2, la mujer con 2 maridos, ahí cabe cada uno con su botella de aguardiente, ahí cabe con sus tiras de chance en el bolsillo, ahí cabe con su brujería, ahí cabe con sus odios, con sus rencores, con sus venganzas, con sus robos, con sus crímenes, ahí cabe en ese camino ancho. Pero ese camino lleva a condenación eterna. Dice, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que van por ahí. Por ahí va la gran mayoría de la humanidad, lastimosamente, ¿verdad? Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que lo hallan. Que nosotros seamos esos pocos, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Seamos esos pocos. No importa que seamos lo menos. Pero es que las cosas buenas son así. Es para pocos, no es para muchos. Y nosotros somos bienaventurados, dice el Señor. Bienaventurado el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado. Tiene vida eterna. Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a estar de pie para darle gracias al Señor. Que el Señor nos ayude a caminar por esa senda estrecha.